Es la mañana del 1 de enero de 1917. Aunque para el calendario juliano que todavía rige en la Rusia zarista es el 19 de diciembre de 1916. San Petersburgo, rebautizada como Petrogrado por el fervor patriótico de la guerra contra Alemania, es una ciudad fantasma. Una necrópolis de mármol congelada bajo una capa de hielo gris. El termómetro marca 20 grados bajo cero. El viento que aúlla desde el Golfo de Finlandia corta la piel como cuchillas de afeitar. Pero eso no impide que una multitud de policías, soldados y curiosos se agrupe en la orilla del río Neva, cerca del puente Petrovsky. Han encontrado algo. O a alguien. Durante 2 días, los buzos han estado sumergiéndose en las aguas negras y heladas, buscando el cuerpo del hombre más odiado, amado y temido del Imperio ruso. Finalmente, han visto una bota de fieltro flotando bajo la costra de hielo. Han tenido que usar sierras y picos para abrir un agujero lo suficientemente grande en la superficie congelada. Y ahora, con cuerdas y garfios, están izando un bulto pesado, rígido y grotesco hacia la luz del día. Lo que sale del agua no parece un ser humano. Parece una criatura mítica arrastrada desde el infierno. El cadáver está congelado en una postura antinatural, con los brazos levantados y rígidos, como si hubiera intentado luchar contra la capa de hielo desde abajo. Lleva un abrigo de piel de castor magnífico, ahora pesado como el plomo, y una camisa de seda azul bordada, ambos empapados de fango y sangre seca. Es Grigori Yefimovich Rasputín, el monje loco, el hombre que gobernaba Rusia desde la sombra. Antes de acercarnos a la autopsia de este demonio, haz una pausa. Si te atraen las historias reales que la historia oficial prefiere ocultar, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos lo que otros entierran. Dale un like a este vídeo para ayudarnos a vencer al algoritmo como Rasputín venció a la muerte. Y escríbeme abajo en los comentarios. ¿Desde qué oscura parte del mundo nos estás viendo hoy? Te estaré leyendo. Volvamos al hielo. El estado del cuerpo es espantoso y cuenta la historia de una violencia desesperada. Su rostro, aquel rostro barbudo que hipnotizó a grandes duquesas y aterrorizó a ministros, está desfigurado. El ojo derecho, ese ojo que decían que podía ver el alma, se ha salido de la órbita y cuelga sobre la mejilla, aplastado por un golpe brutal. La nariz está rota. Tiene la piel azulada y cerosa, pero hay un detalle, un pequeño y terrorífico detalle que hace que los supersticiosos policías se santigüen y retrocedan con miedo. Cuando examinan sus manos atadas con una cuerda gruesa, ven que su mano derecha ha logrado liberarse de las ligaduras en la lucha final. Y no solo está libre, los dedos están rígidos, congelados en una posición muy específica. El pulgar, el índice y el dedo medio están juntos. Es la señal de la bendición ortodoxa. Es la señal de la cruz. El rumor corre como la pólvora. Rasputín estaba vivo cuando lo tiraron al río. A pesar del cianuro, a pesar de las balas, a pesar de la paliza, el diablo seguía respirando bajo el agua helada. Tuvo la fuerza sobrenatural para desatar sus manos y, en sus últimos segundos de agonía, intentó bendecirse a sí mismo. Esta imagen cimentará para siempre la leyenda de que no era un hombre, sino una entidad demoníaca que se negaba a morir. Sin embargo, la verdad forense es más fría. El cuerpo es trasladado a la Academia Militar de Medicina para una autopsia secreta realizada por el profesor Dmitri Kosorotov. Bajo la luz cruda de las lámparas, Kosorotov desnuda el mito. El cuerpo tiene 3 heridas de bala. Una en el pecho, que atravesó el estómago y el hígado. Otra en la espalda, que destrozó un riñón. Y una tercera, la definitiva, justo en el centro de la frente. Un tiro de gracia disparado a quemarropa. Kosorotov busca agua en los pulmones. Si Rasputín hubiera estado vivo bajo el hielo, habría inhalado agua. El informe sugiere que había muy poca. Rasputín probablemente ya estaba muerto cuando golpeó el río. La mano en cruz fue casi con seguridad un espasmo cadavérico, una contracción de los tendones por el frío, no un acto consciente, pero a nadie le importa la ciencia esa mañana.
Lo que importa es que la bestia ha muerto. Los aristócratas brindan con champán, creyendo que el hechizo se ha roto y que el zar Nicolás II recuperará la cordura. ¡Qué equivocados están! No saben que, al matarlo, han activado una profecía que él mismo escribió en una carta secreta semanas antes. Si soy asesinado por tus parientes, ningún miembro de tu familia vivirá más de 2 años. Mientras el camión militar se lleva el cadáver, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que dejar la nieve de Petrogrado y viajar 4.000 kilómetros al este, a los bosques de Siberia. Tenemos que ir al lugar donde nació el monstruo, porque Rasputín no nació siendo un mago, nació siendo un campesino sucio en un pueblo olvidado por Dios. Bloque 2. El ladrón de caballos de Siberia. El lugar se llama Pokrovskoye. Si buscas un punto en el mapa donde el Imperio ruso perdía su nombre y se convertía en un desierto blanco, es aquí. Situado en la región de Tiumen, en Siberia Occidental, es un pueblo miserable de isbas de madera hundidas en el barro negro, rodeado por la taiga infinita. Aquí la ley del zar es una ficción lejana. La única autoridad real es el invierno, que dura 6 meses, y el vodka, que dura todo el año. En este infierno helado nace, en enero de 1869, Grigori Yefimovich. No nace siendo un santo. Nace siendo un moujik, un campesino en el escalón más bajo de la sociedad. Su padre, Yefim, es un hombre que alterna entre trabajar la tierra hasta reventar y beber hasta perder el sentido. Y el joven Grigori aprende rápido que, en Siberia, la violencia es el único lenguaje que todo el mundo entiende. Durante sus primeros 30 años, la sucia verdad es que Rasputín no muestra ni una gota de espiritualidad. Es un desastre ambulante. Es sucio, hiperactivo y agresivo. Los ancianos del pueblo lo recuerdan no rezando, sino peleando en las tabernas, acosando a las hijas de los vecinos y orinando en público. Es un paria local. De hecho, su apellido, Rasputín, es objeto de debate lingüístico, pero para sus vecinos era una etiqueta criminal. Aunque oficialmente viene de su padre, la palabra rusa Rasputny significa disoluto, libertino o depravado. Otra interpretación lo vincula a Rasputie, cruce de caminos. Ambas le quedan como un guante. Es un hombre perdido en la encrucijada del vicio. El punto de quiebre, el momento que transforma al matón de pueblo en el monje loco, no es una epifanía celestial, sino un crimen fallido. La leyenda local dice que Grigori fue atrapado robando caballos, el delito más grave en una comunidad agrícola. Robar un caballo en Siberia significaba dejar a una familia morir de hambre. Los aldeanos, hartos de él, lo rodearon y le dieron una paliza tan brutal que casi lo matan. Sangrando, humillado y probablemente con daño cerebral o una conmoción severa, Grigori huyó. Se escondió en el bosque. Y allí, en la soledad de la taiga, algo se rompió en su mente. Afirmó haber tenido una visión. Dijo que la Madre de Dios se le apareció y le ordenó peregrinar. O quizás, simplemente, necesitaba huir de la policía y de la venganza de sus vecinos. Sea por fe o por miedo, Grigori caminó hasta el monasterio de Verkhoturye, a cientos de kilómetros de distancia. Pasó meses allí. Pero aquí está la clave para entender su herejía futura. Rasputín nunca se hizo monje. Nunca tomó los hábitos. Nunca fue ordenado sacerdote por la Iglesia Ortodoxa. Observaba a los monjes desde fuera, aprendiendo sus rituales, pero despreciando su encierro. Él decidió convertirse en un stranik, un peregrino errante. Cuando regresó a Pokrovskoye 3 años después, era otro hombre. Había dejado el alcohol, temporalmente, y la carne. Se había dejado crecer el pelo y la barba hasta parecer un profeta del Antiguo Testamento. Murmuraba oraciones constantes, y sus ojos habían cambiado. Ya no tenían la mirada perdida del borracho, tenían el brillo maníaco del fanático. Construyó una capilla ilegal en el sótano de la casa de su padre, y allí, bajo tierra, empezó a predicar su propia versión del cristianismo. Una versión que no hablaba de ayuno y castidad, sino de algo mucho más oscuro y atractivo.
Empezó a decir que para llegar a Dios había que bajar al infierno primero. Sin saberlo, Rasputín había tropezado con una de las herejías más antiguas y peligrosas de Rusia. Una secta secreta que le daría la justificación teológica para sus futuros pecados en el palacio. Mientras Rasputín construía su capilla subterránea en Siberia, la Iglesia Ortodoxa oficial predicaba la abstinencia, el ayuno y el miedo al infierno. Pero Grigori, con su mente campesina y astuta, encontró un agujero en el sistema. Encontró una puerta trasera teológica que le permitiría vivir como un demonio y ser venerado como un santo. La sucia verdad es que Rasputín no inventó su locura, la copió de los herejes. Durante sus años vagando por los bosques, Rasputín entró en contacto con una de las sectas más misteriosas y perseguidas de la historia rusa, los Klisti, los flagelantes, o gente de Dios. Esta secta clandestina creía que Cristo no era una figura histórica lejana, sino que el Espíritu de Dios podía encarnarse en cualquier hombre vivo si éste se vaciaba de sí mismo. Pero la parte más oscura de su doctrina, la que Rasputín abrazó con fervor fanático, era su concepto sobre el pecado. La lógica era retorcida pero brillante. La Biblia dice que la mayor alegría en el cielo es el arrepentimiento de un pecador. Por lo tanto, para arrepentirse verdaderamente, primero hay que pecar mucho. Si no pecas, no puedes arrepentirte. Y si no te arrepientes, no puedes salvarte. Según esta lógica, el pecado no es el enemigo de la salvación. Es el combustible necesario para alcanzarla. Rasputín adoptó esta idea y la llevó al extremo. Su lema no escrito se convirtió en pecar para expulsar el pecado. Imaginemos las sesiones que empezaron a ocurrir en el sótano de Pokrovskoye. Los vecinos, especialmente las mujeres, bajaban a la oscuridad atraídos por el magnetismo de este nuevo profeta. La ceremonia comenzaba con cánticos hipnóticos y oraciones. Luego, empezaban a girar. Giraban y bailaban en círculos, cada vez más rápido, entrando en un trance llamado radenilla, celo o éxtasis. El aire se llenaba de olor a sudor, cera de velas baratas y humedad. Giraban hasta colapsar de agotamiento, gritando que sentían el Espíritu Santo entrar en ellos. Y cuando los cuerpos caían al suelo, enredados y jadeantes, la luz de las velas se apagaba. Lo que seguía era lo que los críticos llamaban Svalny Grek, el pecado en común o la orgía sagrada. Rasputín enseñaba a estas mujeres que al entregar sus cuerpos a él, un hombre de Dios, no estaban cometiendo adulterio. Estaban destruyendo su orgullo. Estaban humillándose. Él les decía, debéis humillar vuestra carne para elevar vuestro espíritu. Rasputín se convirtió en el Cristo en miniatura de su propia religión sexual. Él cargaba con los pecados de ellas. Él se sacrificaba, acostándose con ellas para purificarlas. Era la estafa perfecta. Satisfacía su lujuria insaciable y al mismo tiempo hacía que sus víctimas se sintieran espiritualmente elevadas, no sucias. Las mujeres salían del sótano besándole las manos, agradeciéndole por haberlas salvado. Esta filosofía le dio a Rasputín una armadura psicológica impenetrable. No tenía conciencia de culpa. Para él, emborracharse hasta caerse o acostarse con 3 mujeres en una noche no eran vicios. Eran trabajos sagrados. Estaba luchando contra el diablo en su propio terreno. Con esta herramienta mental, Rasputín se volvió peligroso. Ya no era solo un ladrón de caballos. Era un manipulador de almas. Aprendió a leer las debilidades de las personas. Sabía que las mujeres reprimidas de la Rusia zarista estaban desesperadas por sentir algo real, algo visceral, y él les ofrecía una mezcla explosiva de Dios y sexo. Su fama de sanador santo, o starets, empezó a crecer. Se decía que podía curar a las vacas enfermas con una oración y que podía ver los pecados ocultos de los hombres con solo mirarlos. Los campesinos empezaron a temerle y a adorarle. Pero Siberia se le quedó pequeña. Rasputín sabía que su destino no estaba en el barro de Pokrovskoye. Había oído hablar de San Petersburgo, la capital imperial, una ciudad llena de duquesas aburridas, aristócratas decadentes y una familia real obsesionada con el misticismo. En 1903,
Con 34 años, se colgó el zurrón al hombro, dejó a su esposa e hijos en el pueblo y comenzó a caminar hacia el oeste. Iba sucio, olía a cabra y tenía los ojos de un loco, pero llevaba en su bolsillo el arma secreta que pondría de rodillas al imperio: la convicción absoluta de que él era la voz de Dios. San Petersburgo no estaba preparada para lo que se le venía encima. La alta sociedad esperaba a un santo. Lo que iban a recibir era un virus. San Petersburgo en 1903 era la ciudad más sofisticada, artificial y decadente de Europa. Era la París del Norte, un laberinto de palacios de mármol, bailes de máscaras y huevos de Fabergé. Pero debajo de toda esa seda y perfume francés, la aristocracia rusa se moría de aburrimiento. La élite estaba obsesionada con el ocultismo. En los salones de los grandes duques ya no se hablaba de política. Se hacían sesiones de espiritismo, se jugaba a la ouija y se invocaba a fantasmas. La Iglesia Ortodoxa oficial, con sus obispos gordos y burocráticos, les parecía aburrida y vacía. Los ricos buscaban una emoción fuerte, buscaban un dios salvaje. Y entonces apareció Grigori. Imaginemos el contraste visual. Rasputín entra en los salones más lujosos del mundo luciendo como una bestia. Lleva botas de cuero rústicas manchadas de barro, una túnica de lino grasienta y el pelo largo y enredado. Tiene trozos de comida podrida en la barba porque, según él, preocuparse por la limpieza es vanidad. Y sobre todo, Rasputín apesta. Los testimonios de la época son unánimes y nauseabundos. Rasputín no se bañaba durante meses. Despedía un olor acre a sudor rancio, humo de leña y animal de granja. Olía a cabra. En cualquier otra ciudad, lo habrían echado a patadas por la puerta de servicio. Pero en la retorcida psicología de San Petersburgo, ese hedor se convirtió en su mayor activo de marketing. Para las duquesas empolvadas que nunca habían pisado un campo de verdad, ese olor era el aroma de la Santa Rusia. Veían en su suciedad una prueba de autenticidad. «Míralo», susurraban. «No le importa el cuerpo, solo el espíritu». Rasputín era el buen salvaje que habían leído en las novelas, traído a la vida. Su comportamiento en la mesa era igualmente atroz. Comía la sopa con las manos, arrancaba trozos de carne con los dientes y se limpiaba la grasa en las barbas de los sacerdotes que se sentaban a su lado. Eructaba ruidosamente. Pero cuando alguien se escandalizaba, él los atacaba con su teología del pecado. «Sois demasiado orgullosos. Vuestro refinamiento os aleja de Dios. Miradme a mí, soy simple como la tierra». Y funcionó. La alta sociedad cayó rendida a sus pies sucios. Pero Rasputín no era tonto. Sabía a quién tenía que seducir para llegar a la cima. No perdió el tiempo con condesas menores. Puso sus ojos en las hermanas negras. Las grandes duquesas Militza y Anastasia de Montenegro eran dos princesas de los Balcanes casadas con primos del zar. Eran conocidas como las brujas de la corte. Eran fanáticas del misticismo, coleccionistas de profetas y adivinos. Ellas eran las headhunters espirituales de la emperatriz Alejandra. Habían traído a la corte a un charlatán francés llamado Monsieur Philippe, que intentó hipnotizar el útero de la zarina para que tuviera un hijo varón y provocó un embarazo psicológico vergonzoso. Cuando las hermanas negras conocieron a Rasputín, supieron que habían encontrado el Santo Grial. Este no era un francés falso. Era un moujik siberiano con ojos láser que podía citar la Biblia de memoria, aunque apenas sabía leer, y que irradiaba una energía sexual y espiritual que hacía temblar las lámparas de araña. Rasputín jugó su papel a la perfección. Con ellas era humilde, profético y misterioso. Les dijo exactamente lo que querían oír: que Rusia estaba al borde del abismo y que solo la oración de un verdadero hombre del pueblo podía salvar al zar. El 1 de noviembre de 1905, las hermanas negras organizaron el encuentro fatídico. En sus diarios, el zar Nicolás II escribió con su habitual estilo lacónico y aburrido: «Conocimos a un hombre de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolsk». Esa frase marcó el fin de la dinastía Romanov. Rasputín entró en el palacio de Peterhof.
No se inclinó ante el emperador de todas las Rusias. Lo trató como a un igual. Le habló de tú, Tai, algo que nadie, ni siquiera los ministros más poderosos, se atrevía a hacer. Al zar, un hombre tímido y débil aplastado por la corona, le encantó. Por fin alguien que no le pedía dinero ni medallas, alguien que le hablaba como un padre rudo. Pero Rasputín tenía un as bajo la manga, una llave maestra que abriría la puerta más protegida del imperio, la habitación de los niños. Porque en esa habitación había un secreto de Estado, un niño que sangraba y que la medicina moderna no podía curar. Y Rasputín estaba a punto de demostrar que su magia sucia era más fuerte que la ciencia. Antes de que Rasputín hiciera su primer milagro médico, ya había perfeccionado un milagro mucho más inquietante, la violación psíquica. La historia nos dice que era carismático, pero eso es una palabra demasiado suave. La verdadera herramienta de dominación de Rasputín, el arma biológica que le permitió someter a ministros endurecidos y a princesas histéricas, estaba en su cara. Eran sus ojos. Todos los que lo conocieron, desde sus amantes hasta sus asesinos, coincidieron en lo mismo. Era imposible sostenerle la mirada. Sus ojos eran de un color indefinible. Algunos decían que eran de un gris pálido, casi blanco, como el cielo de invierno en Siberia. Otros juraban que eran de un azul eléctrico brillante, y otros decían que se volvían negros como el carbón cuando se enfadaba. Pero lo aterrador no era el color, sino la mecánica. Rasputín tenía la capacidad fisiológica, casi reptiliana, de contraer y dilatar sus pupilas a voluntad. Podía clavar su mirada en ti y hacer que sus pupilas se convirtieran en cabezas de alfiler, enfocando toda su energía en un punto láser, para luego expandirlas hasta llenar todo el iris, creando una sensación de abismo oscuro que te absorbía. El príncipe Félix Yusupov, su futuro asesino, describió la experiencia con terror. Sus ojos brillaban con una fosforescencia extraña. Cuando te miraba, sentías que te estaba tocando físicamente desde la distancia. Sentías una presión en el pecho. Te robaba la voluntad. No era misticismo. Era hipnosis agresiva. Rasputín practicaba una técnica de dominación animal. Cuando entraba en una habitación, identificaba a la persona más débil y caminaba directamente hacia ella. Se acercaba demasiado, invadiendo su espacio personal, respirando su mismo aire, con ese aliento a alcohol y cebolla, y le clavaba los ojos sin parpadear. Había una anécdota famosa con el primer ministro Piotr Stolypin, un hombre de hierro, reformista y duro, que odiaba a Rasputín. Stolypin intentó intimidar al monje. Lo llamó a su despacho y trató de hipnotizarlo él a él. Stolypin le gritó, lo amenazó con el exilio. Rasputín no dijo nada. Se sentó en una silla frente al escritorio y empezó a mirarlo. Pasaron los minutos. El primer ministro empezó a sudar. Se le secó la boca. Empezó a sentir calambres en el estómago. La mirada de Rasputín era un peso físico insoportable. Finalmente, el hombre más poderoso del gobierno ruso se quebró, gritó y tuvo que pedirle a Rasputín que se fuera porque sentía que se estaba volviendo loco. Rasputín salió del despacho riéndose. El gordo tiene miedo. Pero esta mirada tenía un uso más siniestro con las mujeres. Rasputín usaba sus ojos para desnudarlas. Les decía, no intentes mentirme. Veo tu pecado. Veo lo que hiciste anoche. Veo lo que deseas. Y como la aristocracia rusa vivía llena de secretos y culpas reprimidas, ellas se derrumbaban. Creían que él era omnisciente. Le confesaban todo. Y una vez que conoces los secretos de alguien, eres su dueño. Esta capacidad hipnótica es la pieza del rompecabezas que explica lo inexplicable. ¿Cómo pudo convencer a la zarina Alejandra, una mujer victoriana, puritana y rígida, de que él era un santo? La respuesta es que no la convenció con palabras. La hipnotizó con el miedo y la esperanza. Alejandra vivía en un estado de terror perpetuo por su hijo. Estaba al borde del colapso nervioso. Era la víctima perfecta para un depredador psíquico.
Rasputín la miró a los ojos y vio el agujero negro de su ansiedad materna. Y decidió llenarlo él mismo. Porque en el palacio de Tsarskoye Seló, detrás de cortinas de terciopelo y guardias cosacos, había un niño gritando de dolor. Un niño cuya sangre no coagulaba. Y Rasputín estaba a punto de usar esos ojos terribles para hacer lo que la medicina occidental no podía: detener la sangre con la mente. Para entender por qué los zares le entregaron las llaves del imperio a un vagabundo siberiano, primero debemos entender el secreto más oscuro y peligroso de Rusia. Un secreto tan protegido que pronunciarlo en voz alta era considerado traición. El heredero al trono, el pequeño zarevich Alexei, nacido en 1904, tenía la sangre maldita. Alexei sufría de hemofilia B. Era una enfermedad genética transmitida por las mujeres, pero sufrida por los hombres. Un regalo envenenado que venía directamente de su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra. Significa que su sangre no coagulaba. Un simple golpe en la rodilla no provocaba un moratón normal. Provocaba una hemorragia interna masiva. La sangre se acumulaba dentro de las articulaciones, hinchándolas hasta el tamaño de un balón de fútbol, presionando los nervios y causando un dolor tan agónico que el niño gritaba durante días enteros pidiendo a su madre que lo matara para dejar de sufrir. La zarina Alejandra vivía en un infierno psicológico. Ella sabía que era la portadora. Ella había transmitido la enfermedad. Se sentía culpable de estar matando a su propio hijo y de haber condenado a la dinastía Romanov a la extinción. Los médicos de la corte eran inútiles. De hecho, eran peligrosos. Recetaban aspirina para el dolor, sin saber que la aspirina es un anticoagulante que adelgaza la sangre y aceleraba las hemorragias. En medio de una de estas crisis, cuando los médicos ya habían tirado la toalla y los sacerdotes preparaban la extrema unción, Alejandra mandó llamar al hombre santo, del que hablaban las princesas montenegrinas. Rasputín entró en la habitación del niño. El aire olía a sangre, medicina y miedo. Lo que hizo a continuación no fue magia negra, pero para la madre desesperada lo pareció. Rasputín echó a los médicos. Esto fue crucial. Al echarlos, detuvo el suministro de aspirina y dejó de molestar al niño con exploraciones dolorosas. Luego, se acercó a la cama. No mostró miedo ni lástima. Se sentó al lado de Alexei, le puso su mano callosa y sucia en la frente y empezó a hablarle. No usó latín ni oraciones complejas. Le contó cuentos siberianos. Le habló de caballos, de los bosques de la taiga, de cómo Dios era fuerte. Su voz, grave y monótona, actuó como un anestésico hipnótico. Rasputín tenía la capacidad de calmar. Bajó el ritmo cardíaco del niño. Redujo su presión arterial. Calmó la histeria de la madre, que a su vez calmó al niño. Y bajo ese estado de relajación profunda inducida, la fisiología de Alexei tuvo la oportunidad de hacer su trabajo. El sangrado se detuvo. El niño se durmió. Alejandra cayó de rodillas. Para ella, la ecuación era simple y aterradora. Cuando Rasputín está aquí, mi hijo vive. Cuando Rasputín se va, mi hijo sangra. Rasputín se dio cuenta inmediatamente del poder que acababa de adquirir. Tenía en sus manos la vida del futuro zar. Se convirtió en el pulmón artificial de la monarquía. Podía pedir lo que quisiera. Podía humillar a quien quisiera. Nadie se atrevería a tocarlo, porque tocar a Rasputín era matar a Alexei. Pero el momento definitivo, la prueba de fuego que convencería incluso al zar de que Rasputín tenía poderes sobrenaturales reales, ocurriría años después, lejos de San Petersburgo, en un pabellón de caza en Polonia. Allí, Rasputín realizaría su milagro más imposible: curar a través del telégrafo. Si hubo un momento exacto en el que el destino del mundo cambió, fue en octubre de 1912. El lugar: un pabellón de caza real en Spala, en la actual Polonia. La familia imperial estaba de vacaciones, lejos de los ojos curiosos de la corte. Todo comenzó con un accidente trivial. El pequeño zarevich Alexei, de 8 años, saltó a una barca y se golpeó la ingle contra el costado. Parecía un golpe menor, pero para un hemofílico
fue una sentencia de muerte. La sangre comenzó a acumularse en el abdomen, formando un tumor hematoma del tamaño de un melón. La infección se extendió. La fiebre subió a 40 grados. Durante 11 días y 11 noches, el pabellón de casa se convirtió en una cámara de torturas. Los gritos del niño eran tan desgarradores que los sirvientes se tapaban los oídos con algodón y los guardias cosacos lloraban en sus puestos de vigilancia. Alexei, en su delirio, le gritaba a su madre: «Mamá, ayúdame. Mamá, quiero morirme. Entiérrame en el bosque, bajo el sol». Los mejores médicos de Rusia, Fedorov y Rauchfus, estaban impotentes. Le tomaban el pulso, que casi había desaparecido. La pierna del niño se había encogido por el dolor. Finalmente, le dijeron al zar la verdad brutal: el niño iba a morir esa noche. Se redactó el boletín oficial anunciando el fallecimiento inminente del heredero para publicarlo en los periódicos al día siguiente. Se administró la extrema unción. En medio de esa oscuridad absoluta, la zarina Alejandra jugó su última carta. Rasputín no estaba allí. Había sido exiliado temporalmente a su pueblo en Siberia debido a los rumores de escándalos sexuales. Estaba a 4.000 kilómetros de distancia. Alejandra envió un telegrama desesperado a Pokrovskoye. «Los médicos no tienen esperanza. Ruega a Dios por nosotros». En la isba siberiana, Rasputín recibió el mensaje. Según los testigos, entró en trance frente al icono de la Virgen de Kazán. Luego, caminó hacia la oficina de correos del pueblo y dictó una respuesta que desafiaba toda lógica médica. No envió hierbas ni consejos. Envió una orden profética. El telegrama decía: «Dios ha visto tus lágrimas y escuchado tus oraciones. No te aflijas. El pequeño no morirá. No permitas que los doctores lo molesten demasiado». El papel llegó a Spala a la mañana siguiente. Alejandra lo leyó y, con una calma aterradora, se quitó el luto. «Grigori ha hablado», dijo. «El niño vivirá». Y entonces ocurrió lo imposible. Una hora después de la llegada del telegrama, la hemorragia interna se detuvo. La fiebre bajó. Alexei abrió los ojos, pidió comida y sonrió. Los médicos, que ya estaban midiendo el cuerpo para el ataúd, no podían creer lo que veían. Era médicamente inexplicable. ¿Qué pasó realmente? La verdad oculta probablemente reside en la última frase del telegrama. No permitas que los doctores lo molesten demasiado. Desde la distancia, Rasputín logró lo que no podía hacer en persona: neutralizar a los médicos. Al leer el telegrama, Alejandra prohibió a los doctores tocar al niño. Dejaron de palparle el abdomen, lo que rompía más vasos sanguíneos. Y crucialmente, dejaron de darle medicamentos experimentales. Al dejar al niño en paz y reducir el estrés histérico de la madre, la presión sanguínea de Alexei bajó lo suficiente para que se formara un coágulo natural. Fue un triunfo del no hacer nada sobre la medicina invasiva de 1912, pero para Alejandra, la explicación científica no existía. Para ella, Rasputín había doblado la voluntad de Dios desde Siberia. Desde ese día en Spala, la zarina se convirtió en una fanática. Rasputín ya no era un consejero, era el Mesías. Cualquier persona que atacara a Rasputín era, a sus ojos, un enemigo de Dios y un asesino potencial de su hijo. Rasputín regresó a San Petersburgo como un vencedor. Ya no tenía que disculparse por su olor ni por sus modales. Era intocable. Y decidió celebrar su victoria de la única manera que sabía: sumergiéndose en una orgía de poder y vicio que haría temblar los cimientos de la sociedad rusa. Con la salud del heredero asegurada y la gratitud eterna de la zarina en el bolsillo, Rasputín se sintió invencible. Y cuando un hombre con los apetitos de un animal se siente invencible, la moral es lo primero que desaparece. Se instaló en el número 64 de la calle Gorokovaya, un apartamento burgués en el centro de San Petersburgo que pronto se convertiría en el lugar más infame de Rusia. Los vecinos se persignaban al pasar por la puerta. La policía secreta, la Ojrana, alquiló el piso de enfrente para vigilarlo las 24 horas del día.
Y los informes que escribieron esos espías, que todavía se conservan en los archivos de Moscú, describen una escena que parece sacada de una pesadilla erótica. Cada mañana, una fila de mujeres serpenteaba por la escalera. Había grandes duquesas envueltas en pieles, actrices famosas, esposas de generales, campesinas con pañuelos en la cabeza y prostitutas callejeras. Todas esperaban su turno para ver al starets. Todas querían una bendición. Rasputín las recibía en la cocina, bebiendo té hirviendo en un plato y comiendo mermelada con los dedos pegajosos. Las llamaba cariñosamente mis tontas. La dinámica era de pura dominación psicológica. Rasputín sabía que las aristócratas rusas estaban enfermas de orgullo, así que su terapia consistía en humillarlas. Les ordenaba que le limpiaran las botas llenas de barro. Les hacía besarle las manos sucias. A veces, tomaba un trozo de pan, lo masticaba y se lo sacaba de la boca para dárselo a una condesa, ordenándole que se lo comiera como si fuera la comunión. Y ellas lo hacían. Lo hacían porque creían que al vencer su asco, estaban venciendo su ego. Pero la verdadera ceremonia ocurría en los baños públicos, banya. Rasputín alquilaba salas privadas y se llevaba a grupos de mujeres. Allí, entre el vapor y el olor a abedul, se desnudaba completamente sin ninguna vergüenza. Aquí entra en juego la leyenda física más persistente sobre Rasputín, su anatomía. Los informes policiales y los rumores de la época, e incluso las caricaturas pornográficas que circulaban por la ciudad, hacían referencia constante al tamaño descomunal de su miembro viril. Se decía que era algo jamás visto, una deformidad casi monstruosa que él exhibía como una prueba de su vigor sobrenatural. Rasputín no ocultaba su cuerpo, lo usaba como un tótem religioso. Les decía a las mujeres que tocarlo era tocar una reliquia sagrada, que a través de la unión carnal con él, ellas absorbían la gracia divina. Era la aplicación práctica de su herejía Clisti. Sin pecado no hay salvación. Las sesiones eran frenéticas. Rasputín podía estar con 3 o 4 mujeres en un solo día, alternando entre el sexo salvaje y la oración llorosa. Después del acto, se arrodillaban juntos y rezaban pidiendo perdón, alcanzando un estado de euforia postcoital que confundían con el éxtasis místico. Para los maridos de estas mujeres, generales y ministros, la situación era insostenible. Imagina ser un conde poderoso y saber que tu esposa está en un sótano lavándole los pies, y algo más, a un campesino que huele a estiércol. Pero no podían hacer nada. Si se quejaban al zar, la zarina Alejandra saltaba como una tigresa. Todo lo que hace Grigori es santo. Los que lo critican solo proyectan sus propias mentes sucias. El escándalo alcanzó su punto máximo en 1915, en el famoso incidente del restaurante Yar en Moscú. Rasputín, borracho como una cuba, entró en este restaurante de lujo lleno de oficiales y dignatarios. Se subió a una mesa, se bajó los pantalones y expuso sus genitales ante toda la sala, gritando a los 4 vientos que él era el verdadero zar de Rusia. Agarró un mantel y empezó a hacer gestos obscenos, gritando: «Así es como manejo yo a la vieja, la zarina. Hago con ella lo que quiero». La policía tuvo que intervenir. Se redactó un informe detallado sobre la obscenidad pública y las blasfemias contra la familia real. El jefe de la policía se lo llevó personalmente al zar Nicolás II, pensando que esta vez, por fin, Rasputín había ido demasiado lejos. ¿Qué hizo el zar? Nicolás II leyó el informe, suspiró y lo rompió. «Es nuestro amigo», dijo, «que no se hable más del asunto». Rasputín había logrado lo imposible, había normalizado la locura, había convertido la corte rusa en su burdel privado y el gobierno en su juguete. Pero mientras él disfrutaba de su harén y su vodka madeira, el mundo fuera de su apartamento se estaba preparando para el suicidio colectivo. La guerra se acercaba, y por una vez en su vida, el monje loco iba a tener razón. Aquí nos encontramos con la mayor ironía de esta historia oscura. Hemos visto a Rasputín como un depredador sexual, un manipulador y un charlatán. Pero en el verano de 1914, cuando las sombras de la guerra empezaron a cubrir Europa,
El monje loco se convirtió en la única persona cuerda en todo el imperio ruso. Mientras los generales, los grandes duques y los ministros brindaban con champán deseando la guerra contra Alemania, gritando que llegarían a Berlín en 2 semanas, Rasputín estaba aterrorizado. Él no sabía de geopolítica ni de alianzas militares, pero sabía algo que el zar Nicolás II ignoraba: el dolor del pueblo. Rasputín sabía que cuando los reyes juegan a la guerra, son los moujiks, los campesinos, los que mueren en el barro. Sabía que el sistema ruso era demasiado frágil para soportar una carnicería moderna. Empezó a bombardear al zar con advertencias histéricas. «No vayas a la guerra, papá», le decía. Llamaba papá y mamá a los zares. «Si sacas la espada, será el fin de Rusia. Será el fin de tu corona. Será el fin de todos nosotros». Los halcones de la guerra en el gobierno entraron en pánico. Sabían que Nicolás II era débil y que Rasputín tenía una influencia hipnótica sobre él. Si Rasputín lograba convencer al zar de mantenerse neutral, los planes de gloria militar se irían a la basura. Necesitaban sacarlo de en medio. Y casualmente, justo en el momento crítico, ocurrió el atentado. El 29 de junio de 1914, el mismo día que el archiduque Francisco Fernando era asesinado en Sarajevo, el detonante de la Primera Guerra Mundial, Rasputín estaba de visita en su pueblo natal, Pokrovskoye. Salió de su casa para enviar un telegrama. En la calle polvorienta, una mujer se le acercó. Iba vestida de negro, como una mendiga, y llevaba un pañuelo que le cubría la cara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dejó caer el pañuelo. Era una visión de pesadilla. La mujer no tenía nariz, se llamaba Kionia Guseva. Era una antigua prostituta sifilítica. La sífilis le había comido el cartílago nasal, convertida en fanática religiosa, discípula de un monje rival de Rasputín, Iliodor. Guseva sacó un cuchillo de carnicero de medio metro de largo que llevaba escondido bajo la ropa y se lo clavó a Rasputín en el estómago con todas sus fuerzas. Rasputín cayó al suelo gritando. La herida era horrible. Sus intestinos se salieron del cuerpo y cayeron al polvo de la calle. Guseva intentó apuñalarlo de nuevo, gritando: «He matado al anticristo». Pero Rasputín, demostrando esa vitalidad sobrehumana que luego lo haría leyenda, agarró una vara del suelo y golpeó a la mujer en la cabeza, dejándola inconsciente mientras sujetaba sus propias tripas con la otra mano. Mientras Europa se deslizaba hacia la guerra, Rasputín se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de Tiumen. Estuvo en coma, delirando por la infección. Fue la tragedia definitiva del destino. Si Rasputín hubiera estado en San Petersburgo en julio de 1914, sano y fuerte, es muy probable que hubiera entrado en el despacho del zar, lo hubiera mirado con sus ojos hipnóticos y le hubiera obligado a no firmar la declaración de guerra. Podría haber evitado la Primera Guerra Mundial en el frente oriental. Pero estaba moribundo en Siberia. Aún así, hizo un último intento. Desde su cama de hospital, con fiebre y dolor, dictó una carta final al zar. Es uno de los documentos más escalofriantes del siglo XX. Un texto desordenado, lleno de faltas de ortografía, pero con una clarividencia profética absoluta. Querido amigo, volveré a decirte que una nube amenazadora se cierne sobre Rusia. Desastre, dolor, noche oscura y ni un rayo de luz. Un mar de lágrimas inmensurable, y en cuanto a la sangre, ni hablar. No tiene límites. Venceremos a Alemania, dicen, pero la verdad es otra. Rusia se ahogará en su propia sangre. Grande será la ruina, y el dolor no tendrá fin. El zar leyó la carta. Se molestó. La rompió en pedazos. La maquinaria de guerra ya estaba en marcha. El patriotismo barato había intoxicado la corte. Nicolás II fue al balcón del Palacio de Invierno y anunció la guerra ante una multitud que lo vitoreaba. Rasputín sobrevivió a la puñalada, contra todo pronóstico médico. Pero cuando regresó a San Petersburgo meses después, ya era tarde. La guerra había comenzado. Y tal como él predijo, no fue una marcha triunfal. Fue una carnicería. Millones de rusos empezaron a morir en el frente. No tenían botas. No tenían rifles.
Tenían que esperar a que un compañero muriera para coger el suyo. Y en medio de ese desastre, el zar tomó la peor decisión de su vida. Decidió irse personalmente al frente para comandar el ejército. Dejó la capital, dejó el gobierno, dejó el trono vacío. ¿Y quién se sentó en él? Su esposa alemana, Alejandra. ¿Y quién controlaba a Alejandra? El campesino con la cicatriz en el vientre. El escenario estaba listo para el absurdo final. El zar en la sombra, con el zar Nicolás II jugando a los soldaditos en el frente, a 800 kilómetros de la capital. Rusia quedó acéfala. O mejor dicho, quedó bajo el mando de una pareja que parecía sacada de una pesadilla política. Una emperatriz alemana neurótica y odiada por su pueblo, y un campesino siberiano semianalfabeto. Durante los siguientes 16 meses, desde septiembre de 1915 hasta diciembre de 1916, Rusia dejó de ser una autocracia y se convirtió en una rasputinocracia. El mecanismo de gobierno era tan simple como aterrador. Rasputín tenía una visión o un capricho, generalmente inducido por quien le hubiera pagado un soborno o le hubiera regalado una caja de vino de Madeira. Se lo comunicaba a la zarina Alejandra. Alejandra le escribía cartas frenéticas a su marido en el frente, diciendo cosas como: «Nuestro amigo quiere esto. Es la voluntad de Dios. Hazlo por el pequeño, el heredero». Y el zar, débil, agotado y fatalista, firmaba los decretos sin leerlos. El resultado fue lo que la historia rusa conoce como la chejarda ministerial, el juego de la pídola o el salto de la rana. El gobierno se convirtió en un circo rotatorio. Rasputín nombraba y despedía a los hombres más poderosos del imperio, como si fueran sirvientes domésticos. En poco más de un año, Rusia tuvo 4 primeros ministros, 5 ministros del interior, 3 ministros de guerra y 3 ministros de asuntos exteriores. ¿El criterio para elegir a un ministro? No era la competencia, ni la experiencia, ni la inteligencia. El único requisito era: ¿le caes bien a Rasputín? Si un ministro miraba mal al monje, era despedido al día siguiente. Si un incompetente adulaba al monje y besaba su mano sucia, era ascendido a dirigir un imperio de 170 millones de personas. El caso más grotesco fue el nombramiento de Boris Sturmer como primer ministro. Sturmer era un burócrata viejo, senil y conocido por ser corrupto. Pero le gustaba tocar la balalaika para Rasputín mientras éste bebía. Eso bastó. Cuando Sturmer tomó el poder, los aliados de Rusia, Francia e Inglaterra entraron en pánico. Pensaron: si este idiota está al mando, Rusia va a perder la guerra en un mes. La corrupción bajó como una cascada desde el palacio hasta la calle. En el apartamento de Rasputín, el teléfono no paraba de sonar. Bancaros, empresarios y oficiales hacían cola para comprar favores. Rasputín garabateaba notas en pedazos de papel grasiento, a veces en servilletas o envoltorios de jabón, con frases mal escritas como: «Querido, haz lo que él quiere, Grigori». Ese pedazo de papel valía más que una orden judicial. El portador lo llevaba a un ministerio y conseguía contratos millonarios, ascensos militares o evitar la cárcel. Pero lo que realmente selló el destino de Rasputín no fue la corrupción, fue la traición. La guerra iba mal. Los soldados morían por millones. El hambre empezaba a morder en las ciudades. Y el pueblo necesitaba un culpable. No podían culpar a Dios, así que buscaron al diablo. El rumor empezó a correr por los mercados y las trincheras. La alemana, la zarina y su amante, Rasputín, son espías del Kaiser. La gente estaba convencida de que Rasputín pasaba secretos militares a Berlín. Decían que usaba su visión remota para ver dónde estaban las tropas rusas y vendía la información. No era verdad. Rasputín era pacifista, no espía. Pero en la política la percepción es la realidad. En los salones de la nobleza, el miedo se transformó en desesperación. Los grandes duques y los príncipes se dieron cuenta de una verdad aterradora. Si no matamos a Rasputín, el pueblo matará al zar. La monarquía se estaba suicidando al proteger a este hombre.
Alguien tenía que cortar el cáncer antes de que matara al paciente. Y así, en el invierno de 1916, se formó una alianza improbable. Un príncipe inmensamente rico y afeminado, un gran duque primo del zar y un político de extrema derecha decidieron mancharse las manos de sangre para salvar a Rusia. La invitación a la muerte estaba lista. Solo necesitaban un cebo irresistible para atraer al monje a su trampa. Y el cebo sería la mujer más bella de San Petersburgo. Para matar a un monstruo, necesitas a alguien igual de extraño. Y el líder de la conspiración para asesinar a Rasputín era, sin duda, el hombre más peculiar de Rusia. Su nombre era Félix Yusupov. Si Rasputín era la cara sucia y salvaje de Rusia, Félix era la cara decadente y perfumada. Era el heredero de la fortuna más grande del imperio, un joven de 29 años increíblemente guapo, andrógino, educado en Oxford y con una afición notoria por vestirse de mujer y cantar en los cabarets de París. La relación entre el príncipe y el campesino era compleja. Algunos dicen que Rasputín intentó curar a Félix, otros dicen que Félix sentía una atracción mórbida por el monje, pero para diciembre de 1916, esa fascinación se había convertido en un odio puro y homicida. Félix no actuó solo, sino que reunió a un equipo de asesinos que parecía sacado de una novela barata. A su lado estaba el gran duque Demetrio Pavlovich, primo hermano del zar y atleta olímpico, cuya presencia daba legitimidad de sangre real al crimen. Para el trabajo sucio político, reclutaron a Vladimir Purishkevich, un diputado de extrema derecha famoso por sus discursos violentos en la Duma. Y para la química, contaron con el doctor Lazaver, un médico militar cuya única misión era preparar el veneno. Pero hay una sombra más en esta foto, una sombra que la historia oficial rusa intentó borrar durante décadas. En el círculo íntimo de Yusupov se movía un oficial de inteligencia británico llamado Oswald Rayner. La implicación del servicio secreto inglés, el MI6, tiene todo el sentido del mundo. Si Rasputín convencía al zar de firmar la paz con Alemania, los alemanes moverían millones de soldados al frente occidental y aplastarían a Francia e Inglaterra. Para Londres, matar al monje no era un crimen pasional, era una cuestión de seguridad nacional. El plan se fijó para la noche del 29 de diciembre en el Palacio Moika, la residencia de Yusupov en San Petersburgo. La trampa era sencilla y vulgar, diseñada para usar la lujuria de Rasputín contra él mismo. Félix invitó al monje a su casa a medianoche con una promesa irresistible. Le dijo que su esposa, la princesa Irina, quería conocerlo. Irina era considerada la mujer más bella de Rusia, y Rasputín llevaba años obsesionado con ella. Lo que el monje no sabía era que Irina ni siquiera estaba en la ciudad. Estaba en Crimea. Félix la usaría como un fantasma para atraer a la bestia a la cueva. Para la ejecución, Félix preparó un escenario teatral. Eligió una habitación en el sótano del palacio que había insonorizado recientemente. La decoró con alfombras persas, muebles antiguos y una chimenea encendida para crear una atmósfera íntima y acogedora, queriendo que pareciera una cena privada en lugar de un matadero. El arma elegida fue el cianuro de potasio. El doctor Lazavert se encargó de la preparación letal. Trituró los cristales de cianuro hasta convertirlos en polvo, y con guantes de cirujano, levantó la parte superior de unos pasteles de crema rosa y chocolate, los favoritos de Rasputín, para espolvorear el veneno dentro. La dosis era masiva, suficiente para matar a un elefante o a 5 hombres en cuestión de segundos. Además, prepararon botellas de vino de Madeira envenenadas, con la misma sustancia para asegurarse de que no hubiera escapatoria. Esa noche, Rasputín se preparó con un cuidado inusual. Se bañó, se peinó la barba grasienta y se puso su famosa camisa de seda azul bordada con asianos. Se puso sus mejores botas y se perfumó. Estaba excitado, creyendo que esa noche iba a conquistar a la princesa más inalcanzable del imperio. Se despidió de sus hijas y salió a la calle oscura y helada, donde el coche de Yusupov lo esperaba con las cortinas bajadas. Rasputín subió al vehículo sin tener ni idea de que estaba entrando en una carnicería chapucera que duraría toda la noche. Los asesinos pensaban que sería rápido: comer, beber y morir.
Pero Rasputín, fiel a su leyenda, no iba a ponerlo tan fácil. La mesa estaba puesta, el veneno estaba listo, y un gramófono tocaba música americana en el piso de arriba para disimular los ruidos. El monje loco bajó las escaleras de caracol hacia el sótano. La puerta se cerró detrás de él, y comenzó la noche más larga de la historia rusa. Son las 2 de la madrugada en el sótano del Palacio Moika. El silencio es pesado, solo roto por el crujido de la leña en la chimenea y el sonido húmedo de Rasputín masticando. Félix Yusupov mira la escena con un terror creciente que le hiela la sangre más que el invierno ruso. El plan perfecto se está desmoronando ante sus ojos. Rasputín se ha comido 2 pasteles llenos de cianuro. Luego se ha comido otro. Ha bebido 2 copas de vino envenenado. Según la química médica, debería haber caído fulminado con espasmos violentos en cuestión de segundos. Pero el monje sigue ahí, sentado, hablando con la lengua un poco traposa sobre la guerra y pidiendo que alguien toque la guitarra. ¿Por qué no muere? La ciencia moderna tiene 2 teorías sobre este milagro. La primera es la teoría del azúcar. El cianuro de potasio reacciona químicamente con la glucosa de los pasteles dulces, formando una sustancia llamada cianohidrina, que es mucho menos tóxica o que retrasa el efecto letal. La segunda teoría es que Rasputín sufría de una gastritis alcohólica crónica que reducía la acidez de su estómago, impidiendo que el cianuro se transformara en gas letal lo suficientemente rápido. O quizás, simplemente, el doctor Lazabert tuvo miedo y nos dio polvos de talco en lugar de veneno. Sea cual sea la razón, para Félix Yusupov, aquello era la confirmación de que no estaba matando a un hombre, sino al diablo en persona. Desesperado y al borde de un ataque de nervios, Félix sube corriendo las escaleras donde sus cómplices esperan. «No muere. La bestia no muere», le susurra. El granduque Demetrio le ofrece una solución más práctica. Un revólver Browning. Félix baja de nuevo al sótano con el arma escondida en la espalda. Encuentra a Rasputín mirando un armario de cristal, admirando su propio reflejo. El monje se gira y le dice: «Siento un ardor en el estómago, pero el vino es bueno». Félix le señala un crucifijo de cristal en la pared y le dice: «Grigori, mira el crucifijo y di una oración». Rasputín lo mira a los ojos, comprende o quizás acepta su destino y se gira hacia la cruz. Félix levanta el revólver, apunta al centro de su espalda y dispara. El estruendo del disparo retumba en el sótano insonorizado. Rasputín lanza un rugido animal y cae de espaldas sobre una alfombra de piel de oso polar. La sangre empieza a manchar la camisa de seda azul. Los conspiradores bajan corriendo, celebran, mueven el cuerpo y confirman que no tiene pulso. «Está hecho», dicen. Apagan las luces y suben a preparar el coche para deshacerse del cadáver. Pero Félix se queda atrás un momento. Algo le inquieta. Siente una presencia. Se acerca al cuerpo inerte en la oscuridad. Se inclina sobre su cara para escuchar. Y entonces ocurre la escena más terrorífica de la biografía, digna de una película de horror. El párpado derecho de Rasputín se abre de golpe. El ojo, inyectado en sangre y odio, se clava en el príncipe. Antes de que Félix pueda gritar, el cadáver salta. Rasputín agarra a Félix por el cuello con una fuerza sobrehumana y le arranca una de las charreteras militares de su uniforme, gritándole al oído con una voz gutural: «¡Félix! ¡Félix! ¡Se lo diré a la zarina!». Félix logra soltarse y corre escaleras arriba gritando como un niño. Rasputín, herido de muerte, con una bala en el corazón y el estómago lleno de veneno, no se queda en el suelo. Se levanta. Sube las escaleras a 4 patas, abre una puerta pesada y sale al patio interior del palacio. Hacia la nieve. Es Vladimir Purishkevich, el político fanático, quien sale tras él. Ve a Rasputín corriendo por la nieve hacia la verja de la calle, gritando que va a denunciarlos a todos. Purishkevich dispara 2 veces. Falla. Se muerde la mano para calmar los nervios. Apunta de nuevo y dispara. La tercera bala le da en la espalda. Rasputín cae en la nieve.
Purishkevich corre hacia él y le dispara una cuarta vez, directamente en la cabeza. Ahora sí, el monstruo ha dejado de moverse, pero la furia de los asesinos no termina ahí. En un frenesí de odio, empiezan a patear el cadáver. Uno de ellos le aplasta la cara con una bota de goma, sacándole el ojo de la órbita. Envuelven el cuerpo en una cortina azul, lo atan con cuerdas y lo meten en el maletero del coche. Conducen a toda velocidad hacia el puente Petrovsky. No han puesto pesos en el cuerpo. Un error de novatos. Tiran el bulto por un agujero en el hielo. Se olvidan de tirar el abrigo de pieles y una de las botas de Rasputín, que se quedan en el puente como evidencia clara del crimen. Creen que han salvado a Rusia. Creen que han matado al mal. Regresan al palacio a beber champán, con las manos temblando de adrenalina. Pero mientras el cuerpo de Rasputín se hunde en las aguas negras del Neva, su última venganza ya está en marcha. Porque días antes de esa noche, el monje había escrito una carta y la había dejado en manos seguras. Una carta que no era un testamento, sino una maldición biológica contra la familia que acababa de traicionarlo. La muerte de Rasputín no trajo la salvación que los asesinos esperaban. Trajo el caos. Cuando la noticia de su asesinato se confirmó, las multitudes en San Petersburgo celebraron. La gente recogía agua del río Neva donde habían tirado su cuerpo, creyendo que era agua bendita purificada por la muerte del monstruo. Pero en el palacio de Alejandro, la zarina Alejandra no lloraba. Estaba paralizada por el terror. No por la pérdida de su amigo, sino porque recordaba una carta que Grigori le había entregado semanas antes. Esa carta, conocida como el Testamento de Rasputín, es quizás el documento profético más preciso y escalofriante de la historia moderna. Rasputín, sabiendo que sus días estaban contados, escribió su última voluntad. El texto decía: «Escribo y dejo esta carta en San Petersburgo. Siento que abandonaré la vida antes del 1 de enero. Si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo. Permanece en tu trono y gobierna. Pero si soy asesinado por los boyardos, por los nobles, y si ellos derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas con mi sangre durante 25 años». Y aquí venía la sentencia de muerte. Hermanos del zar, si sois vosotros quienes me matáis, ninguno de vuestros hijos vivirá más de 2 años. El pueblo ruso los matará. Rezo a Dios para que mi muerte sea una expiación por vuestros pecados, pero si muero, vosotros morís. La profecía era matemática. Rasputín murió en diciembre de 1916 a manos de nobles, el príncipe Yusupov y el gran duque Demetrio, primo del zar. Exactamente 19 meses después, en la noche del 17 de julio de 1918, la profecía se cumplió. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, incluido el pequeño Alexei, a quien Rasputín mantuvo con vida, fueron despertados en la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Fueron llevados al sótano. Y allí, un escuadrón de bolcheviques los fusiló brutalmente. La dinastía Romanov, que había gobernado durante 300 años, fue exterminada en menos de 2 años después de la muerte del monje, tal como él había predicho. Pero Rasputín tenía un último truco guardado, una última escena de horror para despedirse del mundo. En marzo de 1917, tras la revolución, los soldados rebeldes desenterraron el ataúd de Rasputín. Querían asegurarse de que el diablo no regresara. Llevaron el cadáver podrido a un bosque cercano, apilaron leña, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Mientras las llamas consumían la carne congelada y putrefacta, ocurrió algo que hizo huir a los soldados gritando. Debido al calor intenso, los tendones del cadáver se contrajeron violentamente. Delante de los ojos aterrorizados de la multitud, el cuerpo de Rasputín, envuelto en fuego, se incorporó hasta quedar sentado en la pira. Parecía que intentaba levantarse una vez más para perseguirlos. Fue solo biología térmica, pero para los presentes fue la confirmación final. Ni el veneno, ni las balas, ni el agua, ni el fuego podían matar realmente al espíritu de Grigori Yefimovich.
Las cenizas se dispersaron en el viento de Siberia. El imperio cayó. La Unión Soviética nació sobre la sangre que él predijo. Y la leyenda del campesino que secuestró la historia con sus ojos se convirtió en inmortal. Al final, ¿quién era Rasputín? No fue el mago negro que nos vendieron. Fue algo más peligroso. Fue un espejo. Rasputín fue el espejo sucio donde la monarquía rusa vio su propia decadencia. Fue un hombre que entendió que, en un mundo de hipocresía, el único poder real es no tener vergüenza. Usó la religión como afrodisíaco y la política como venganza de clase. Murió como vivió, de forma excesiva, violenta y teatral. Y aunque su cuerpo desapareció, su advertencia sigue resonando cada vez que un líder se desconecta de la realidad. Cuidado con los monstruos que invitas a tu mesa, porque al final, ellos siempre se comen al anfitrión.